Quisiera comenzar mi intervención dejando sumamente claro que esta aprobación que estamos haciendo para el contrato de préstamo con el BID por $350 millones no es un endeudamiento nuevo, sino que más bien es un mecanismo que le permite al país tener posibilidades de accesar a un dinero que ya está incluido dentro del presupuesto de este año a un interés mucho más bajo, prácticamente a menos de la mitad de lo que pudiéramos estar pagando si continuáramos con el mecanismo que logramos aprobar para financiar el presupuesto del año 2018, que fue mediante la autorización de la emisión de bonos. Lógicamente, estos son mucho más caros, prácticamente con un interés del 7.5% al 3.25% que vamos a estar pagando con este préstamo de apoyo presupuestario que nos ha permitido el Banco Interamericano de Desarrollo poder negociar y construir este apoyo para fortalecer y para financiar el déficit presupuestario que se manejaba para el 2018. Dicho esto y dejándolo claro, también es de reconocer el avance en la discusión democrática y transparente que hemos ido manejando en el abordaje de los presupuestos de los diferentes años que hemos venido aprobando aquí en la Asamblea Legislativa. Y al decirles esto es porque poco a poco vamos transparentando la forma de presentar los presupuestos y vamos transparentando también cuáles son las visiones y las apuestas estratégicas que nosotros le tenemos que hacer a nuestro país, solventando las necesidades primarias para que, sin dejar de perder en vista el futuro, el país que nosotros necesitamos construir. El hecho de haber aprobado un presupuesto financiado con los votos suficientes y prácticamente por unanimidad de este Pleno le ha permitido la generación de una confianza muy grande en los organismos financieros internacionales que desafortunadamente El Salvador había caído a niveles no deseables para ningún país. Porque cuando el FMLN comenzó a gobernar, El Salvador tenía una categorización de los organismos financieros internacionales muy alta. Tenía un grado de inversión que este grado de inversión a nivel latinoamericano solo lo manejaba Chile y El Salvador. Era un orgullo para nosotros mantener esa credibilidad crediticia y que desafortunadamente se ha ido perdiendo a llegar a un punto que llegamos a un default selectivo que nos trajo unas consecuencias muy desagradables para el país en materia de pérdida de la credibilidad y de la confianza para cumplir los compromisos que tenía El Salvador. Poco a poco lo vamos recuperando, poco a poco vamos tomando acciones que van en beneficio de la recuperación de esa credibilidad crediticia. Uno de ellos ha sido la aprobación de este presupuesto de este año. Por esa razón, a nosotros nos llena de una enorme satisfacción el hecho de cumplir el compromiso que habíamos adquirido en noviembre del año 2017, cuando se hizo una evaluación muy amplia, hasta cierto punto con el alcance de lo que de la información que nosotros tuvimos como Arena, y logramos ir disminuyendo el déficit que inicialmente se nos había presentado, que era de más de $500 millones, a el déficit que logramos instaurar, que fueron de $310 millones. Pero aún reduciendo ese déficit, nosotros estábamos conscientes de que habían algunas áreas estratégicas del país que todavía necesitaban un refuerzo, y por esa razón
nosotros no nos conformamos con la aprobación de los 310 millones de dólares que habíamos llegado, sino que logramos aprobar 350 millones de dólares, permitiéndonos utilizar 40 millones de dólares que los utilizamos para reforzar áreas estratégicas y vulnerables de nuestra población. Un ejemplo claro: dimos una buena cantidad de dinero para la compra de medicamentos que en aquella época estábamos con un déficit muy grande, y que para que este año no tuviéramos ese déficit, nosotros aprobamos una buena cantidad de estos 40 millones para la compra específica de medicamentos para los hospitales. Al mismo tiempo, también en el área de educación veíamos el abandono que teníamos en toda la infraestructura escolar. También dejamos una buena cantidad de dinero para la inversión en la reparación de las infraestructuras escolares a nivel nacional. Conocíamos también de la caída en la productividad que ha tenido uno de los sectores que históricamente nos han dado una enorme satisfacción por ser la fuente más principal de obtención de divisas del país, como es la producción de café, que habíamos bajado hasta en una cuarta parte de la producción, llegando a una producción de menos de 700,000 quintales por año, cuando anteriormente teníamos producciones muy grandes de varios millones de quintales al año. Por esa razón, también le apostamos a construir un fideicomiso con 10 millones de dólares de estos 40 millones para que los productores pequeños y medianos que tuvieran deudas en la banca pudieran accesar a estos créditos para la reactivación efectiva de todas las fincas pequeñas y medianas que existen en el país, que son un enorme, en su mayoría, de los productores que tenemos como país. Entonces le hicimos esa apuesta estratégica también al fideicomiso del café. Tenemos 10 millones de estos 40 que nosotros logramos dirigir a estas partes tan vulnerables y necesarias para la reactivación económica de nuestro país. Por otro lado, también teníamos una enorme deuda con el cumplimiento de la ley de veteranos de nuestro país. Personas que dieron y sacrificaron su vida por un momento difícil que nos tocó vivir como país, y que habían quedado completamente abandonados y no se les había cumplido todas las promesas que se hicieron mediante los acuerdos de paz, y por esa razón también dejamos una buena cantidad de dinero para cubrir esa ley de veteranos que construimos aquí en esta Asamblea Legislativa. De manera que esos 40 millones de dólares que Arena tuvo la oportunidad de incidir cómo repartirlos, los repartimos en las partes más importantes para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país. Así es que hoy que estamos cumpliendo toda una promesa y una esperanza que sembramos en nuestro país de que podemos llegar a acuerdos para construir viabilidad de desarrollo para todo nuestro territorio en conjunto, todos los partidos políticos, creo que es muy gratificante el hecho de haber podido participar hoy en una discusión muy amplia que hemos tenido durante este día y durante la semana pasada también, para llegar a este acuerdo. Así es que nos sentimos muy contentos, satisfechos de participar en este evento que culmina una negociación y un entendimiento para construir el país que todos queremos. Nos hace falta mucho por recorrer. Estamos con la esperanza de recibir un presupuesto general de la nación que va a ser dentro de pocos meses, ya en septiembre se tiene que presentar, que tenga unas condiciones diferentes y que nos genere una expectativa mucho mejor para poder ir dando claridad en el uso de los recursos de nuestro país
eficacia y eficiencia en el uso de estos recursos, y pensamos también, ¿por qué no apostarle a un presupuesto por resultados, donde podamos nosotros ir construyendo indicadores para poder llevar una medición constante de si se van alcanzando o no las metas en cada uno de los ministerios? Debemos de apostarle realmente no a nombres bonitos de programas, sino que a programas efectivos que incidan directamente en la forma de vida de todos los salvadoreños, y que todos nuestros hijos y nuestros jóvenes se sientan orgullosos de pertenecer a un país pujante, un país que les genere esperanza y un país que tenga el desarrollo como una meta a mediano plazo. Muchas gracias, señor presidente.